La lluvia caía sin descanso sobre la calle estrecha, como si el cielo llorara con quienes no tenían techo. Bajo un alero roto, una madre sola abrazaba a sus hijos, intentando cubrirlos con su propio cuerpo cansado. El frío se colaba por la ropa gastada y hacía temblar no solo las manos, sino también la esperanza. Cada gota parecía recordarles todo lo que habían perdido en silencio. Ella cerró los ojos y susurró una oración sencilla, sin palabras bonitas, solo verdad. No pedía riquezas ni milagros grandiosos, pedía protección. En su corazón, aún herido, quedaba una chispa de fe. La ciudad seguía su camino, indiferente al pequeño rincón donde esa familia luchaba por sobrevivir. Antes de continuar, quiero decirte algo desde el corazón. Tengo la certeza de que esta historia puede tocar tu alma y despertar un sentimiento nuevo dentro de ti. Quédate hasta el final, porque cada palabra fue pensada para traer paz y fortaleza a tu vida. Si sientes que este mensaje te acompaña, te invito a suscribirte al canal y caminar con nosotros en la fe. Y cuando termine el video, cuéntame en los comentarios qué sentiste y qué cambió dentro de ti. Los autos pasaban levantando charcos, las luces se reflejaban en el asfalto mojado como promesas lejanas. La madre miraba a sus hijos dormir a ratos, agotados por el hambre y el miedo. Pensaba en cómo había llegado hasta allí, pero no se permitía hundirse en la culpa. Recordaba las palabras aprendidas de niña, aquellas que hablaban de un Dios que ve lo oculto. En medio del ruido, decidió creer que no estaban solos. Esa decisión fue su primer acto de valentía esa noche. El viento se intensificó y la lluvia parecía golpear con más fuerza, como probando su resistencia. Ella apretó los dientes y volvió a orar, esta vez con lágrimas mezcladas con el agua del cielo. Jesús, no nos abandones, murmuró con voz quebrada pero firme. No sabía cómo ni cuándo, pero confiaba en que él escuchaba. La fe no le quitó el frío, pero le dio sentido al aguantar. Sentía que cada palabra dicha en silencio era recogida con amor. En ese instante, algo comenzó a cambiar sin que ella lo notara. Un hombre se detuvo a cierta distancia, observando la escena con el corazón inquieto. No llevaba riquezas, pero sí una mirada distinta, llena de compasión. Al acercarse, la madre sintió miedo, pues la vida le había enseñado a desconfiar. Sin embargo, había paz en ese encuentro inesperado. El hombre no habló de inmediato, solo se quitó su abrigo y lo colocó sobre los niños. Ese gesto sencillo fue como una respuesta directa del cielo. La madre sintió que su oración había sido escuchada. Su corazón latió con una esperanza renovada. Mientras la lluvia seguía cayendo, una calma profunda envolvió aquel rincón olvidado. La madre levantó la vista y agradeció en silencio, sin entender aún el alcance de lo que estaba por venir. No sabía que ese momento marcaba el inicio de una transformación mayor. Sabía solo que Jesús se manifiesta en actos de amor verdadero. La fe, esa noche, había tomado forma humana frente a ella. Sus hijos dormían más tranquilos, protegidos por algo más que un abrigo. Y aunque todo parecía perdido horas antes, la luz comenzaba a abrirse paso. La historia apenas estaba empezando. La madre observó al hombre con atención, intentando comprender de dónde venía tanta bondad en medio de una noche tan dura. Él se sentó a una distancia respetuosa, sin imponer su presencia, como quien sabe que el dolor ajeno necesita espacio. La lluvia seguía cayendo, pero ya no parecía tan fría. Ella sintió una fuerza interior que no provenía de sí misma. Recordó historias escuchadas en la iglesia, donde Jesús aparecía de formas inesperadas. Pensó que quizá él actuaba a través de personas comunes. Ese pensamiento la llenó de un consuelo profundo. El hombre habló con voz suave, diciendo que no estaban solos y que Dios nunca abandona a quienes confían en él. No prometió riquezas ni soluciones mágicas, solo ofreció ayuda sincera. La madre escuchaba con el corazón abierto, como si cada palabra fuera un bálsamo. Sus hijos se movieron un poco, acomodándose bajo el abrigo caliente. Ella agradeció en voz baja, con un nudo en la garganta. Sentía que algo invisible los rodeaba, como un manto de protección. La fe, tan golpeada, comenzaba a sanar. Él explicó que había sentido un llamado interior a detenerse,
como una voz silenciosa que le pedía mirar ese rincón olvidado. La madre entendió que ese llamado no era casualidad. Pensó en Jesús caminando entre los pobres, tocando vidas sin hacer ruido. La lluvia se convirtió en un telón que aislaba el mundo exterior. Allí, bajo ese cielo oscuro, se estaba escribiendo algo sagrado. Ella cerró los ojos un instante y respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió invisible. El hombre sacó de su mochila un poco de pan y lo compartió sin hacer preguntas. La madre partió el pan con cuidado, como si fuera un tesoro. Sus hijos comieron despacio, con gratitud silenciosa. Cada bocado era una confirmación de que Dios provee incluso en la escasez. La madre recordó el pasaje donde Jesús multiplicó los panes. Sonrió levemente, entendiendo que los milagros también viven en lo pequeño. El hambre cedía, y con ella, el miedo. La fe se hacía concreta en ese gesto humilde. Cuando terminaron de comer, el hombre se levantó y prometió volver con más ayuda al amanecer. No pidió nada a cambio, solo pidió que confiaran. La madre sintió una paz que no podía explicar con palabras. Miró al cielo lluvioso y agradeció a Jesús por no olvidarlos. Sabía que la noche aún no había terminado, pero algo esencial ya había cambiado. La esperanza, antes frágil, ahora respiraba. Sus hijos dormían con más calma, abrazados por el calor humano y divino. Y en su corazón, la fe seguía creciendo. La noche avanzaba lentamente, y aunque la lluvia no cesaba, el corazón de la madre ya no estaba tan pesado. Cada sonido del agua golpeando el suelo parecía distinto, menos amenazante. Ella miraba a sus hijos y sentía una gratitud profunda por ese pequeño descanso que habían recibido. Pensó en cuántas veces había pedido señales y no las había reconocido. Ahora comprendía que Jesús no siempre llega con estruendo. A veces se acerca en silencio, en forma de manos extendidas. Ese pensamiento la sostuvo mientras el cansancio la vencía. En un momento de quietud, la madre recordó su infancia y las oraciones que su propia madre le enseñó. Aquellas palabras sencillas volvieron a su mente como un refugio. Sintió que su fe, aunque maltratada por la vida, nunca se había apagado del todo. Jesús seguía allí, esperando que ella levantara la mirada. La lluvia parecía lavar no solo las calles, sino también sus temores más profundos. Se permitió creer que el mañana podía ser distinto. Esa confianza fue un descanso para su alma cansada. El amor de Dios comenzaba a reconstruir lo que el dolor había roto. Los niños se movieron inquietos y ella los abrazó con ternura. Les susurró palabras de consuelo, hablando de un Jesús que cuida incluso mientras dormimos. Aunque eran pequeños, parecían sentir esa seguridad en su tono de voz. La madre comprendió que su fe también era un regalo para ellos. No tenía bienes materiales, pero podía ofrecer esperanza. Cada palabra dicha con amor era una semilla plantada en sus corazones. En medio de la pobreza, la fe se convertía en herencia. Y esa herencia era más fuerte que cualquier carencia. El frío regresó por momentos, recordándole que la realidad seguía siendo dura. Sin embargo, ya no estaba dominada por el miedo. Ella sabía que alguien había visto su dolor y había respondido. Jesús había escuchado su clamor, aunque el camino aún fuera largo. La madre levantó la vista y agradeció nuevamente, sin lágrimas esta vez. Había una serenidad nueva en su interior. Entendía que la fe no elimina las pruebas, pero cambia la manera de enfrentarlas. Esa certeza la sostuvo en la espera. Cuando la madrugada comenzó a insinuarse, el cielo parecía un poco menos oscuro. La lluvia se volvió más suave, casi como un susurro. La madre sintió que ese cambio era una señal de lo que vendría. No sabía qué les depararía el día, pero ya no se sentía sola. Jesús había pasado por su noche más oscura y había dejado huellas de amor. Sus hijos dormían tranquilos, protegidos por una fe renovada. En ese pequeño rincón de la ciudad, la esperanza había echado raíces. Y el amanecer prometía nuevas misericordias. El amanecer llegó despacio, tiñendo el cielo de tonos suaves que contrastaban con la noche de angustia vivida. La lluvia finalmente se detuvo, dejando el aire limpio y silencioso.
La madre despertó antes que sus hijos y respiró hondo, como si probara una nueva oportunidad. Agradeció a Jesús por haberlos cuidado durante la noche. Aunque seguían sin un hogar, algo dentro de ella se sentía firme. El miedo ya no era el dueño de su corazón. La fe se había levantado con el sol. Los niños despertaron poco a poco, sorprendidos por la calma después de la tormenta. La madre les sonrió, transmitiéndoles seguridad aún en la incertidumbre. Les habló del hombre que había sido enviado por Dios para ayudarlos. No lo presentó como un héroe, sino como un instrumento del amor divino. Los niños escuchaban atentos, con ojos llenos de curiosidad y esperanza. Para ellos, aquella historia ya era un testimonio. Jesús se volvía real a través de lo vivido. La fe comenzaba a tomar forma en su entendimiento infantil. Tal como había prometido, el hombre regresó con el amanecer. Traía consigo más comida y noticias de un lugar donde podrían encontrar refugio. La madre sintió que su corazón se llenaba de gratitud. No dudó en reconocer la mano de Jesús en cada detalle. El hombre hablaba con humildad, sin atribuirse mérito alguno. Decía que solo hacía lo que Dios ponía en su camino. Esa sencillez confirmaba que el amor verdadero no busca aplausos. La madre comprendió que la fe se demuestra con acciones silenciosas. Mientras caminaban hacia un lugar más seguro, la madre observaba la ciudad con nuevos ojos. Las mismas calles que antes parecían hostiles ahora estaban llenas de significado. Cada paso era una prueba de que Jesús los guiaba. No sabía cuánto tiempo duraría esa ayuda, pero confiaba en el propósito divino. La pobreza seguía allí, pero ya no definía su identidad. Ella era una mujer sostenida por la fe. Y esa certeza le daba una dignidad que nadie podía arrebatarle. Al llegar al refugio, la madre sintió una emoción profunda que la hizo llorar. No eran lágrimas de desesperación, sino de alivio. Agradeció a Jesús por haber transformado una noche de tormenta en un nuevo comienzo. Sabía que aún habría desafíos, pero ya no caminaba sin esperanza. Sus hijos estaban a salvo, y eso era un milagro suficiente. En silencio, prometió mantener viva esa fe pase lo que pase. Porque cuando todo parecía perdido, Jesús había respondido. Y esa verdad marcaría su vida para siempre. El refugio no era un lugar lujoso, pero ofrecía algo que la familia había olvidado: tranquilidad. La madre observó a sus hijos mientras comían con calma, protegidos del frío y de la lluvia. Cada pequeño gesto de cuidado le recordaba la misericordia de Jesús. Pensó en cómo una sola noche había cambiado el rumbo de sus vidas. No porque todo estuviera resuelto, sino porque la esperanza había regresado. La fe le enseñaba a ver más allá de las paredes sencillas. Allí, en ese espacio humilde, Dios estaba presente. La madre se sentó en silencio y reflexionó sobre el camino recorrido. Recordó los momentos en los que había dudado y se había sentido abandonada. Ahora comprendía que Jesús nunca se había alejado. Había estado con ella incluso cuando no podía sentirlo. Esa certeza la llenó de una paz profunda. El dolor no desapareció por completo, pero ya no tenía el mismo poder. La fe actuaba como un ancla en medio de la tormenta interior. En su corazón, la gratitud crecía como una oración constante. Los niños comenzaron a jugar con otros pequeños del refugio, riendo con una alegría sencilla. La madre los miró y agradeció a Jesús por esa risa, tan necesaria. Entendió que la infancia necesita esperanza tanto como alimento. Cada sonrisa era una señal de sanación. La fe no solo los había protegido físicamente, sino también emocionalmente. Ella prometió enseñarles a confiar en Dios, incluso en los días difíciles. Sabía que esas enseñanzas los acompañarían siempre. El amor de Jesús se sembraba en sus corazones. Más tarde, una voluntaria se acercó y ofreció palabras de aliento y orientación. La madre escuchó con atención, sintiendo que Dios seguía abriendo caminos. No se trataba de grandes milagros visibles, sino de pasos firmes y constantes. Jesús actuaba a través de cada persona dispuesta a ayudar. Esa red de apoyo era una respuesta a sus oraciones. La madre comprendió que la fe también se vive en comunidad. Nadie está llamado a caminar solo.
Dios une a las personas en los momentos más frágiles. Al caer la tarde, la madre se arrodilló junto a su cama y oró en silencio. Agradeció por el techo, la comida y la compañía. Pidió fortaleza para los días venideros y sabiduría para guiar a sus hijos. Sentía que Jesús escuchaba cada palabra, incluso las no pronunciadas. La fe se había convertido en su refugio más seguro. Aunque el futuro aún era incierto, su corazón estaba lleno de confianza. Porque había aprendido que cuando todo parece perdido, Dios sigue obrando. Y esa verdad la sostenía en cada paso. Con el paso de los días, la madre comenzó a sentir una fuerza nueva al despertar cada mañana. No era una fuerza nacida de la seguridad material, sino de la confianza en Jesús. Cada amanecer se convertía en una invitación a creer de nuevo. Observaba a sus hijos dormir y agradecía por la vida que aún latía con esperanza. Recordaba la noche bajo la lluvia y cómo todo había cambiado desde entonces. No olvidaba el dolor, pero ya no la dominaba. La fe le enseñaba a mirar el pasado sin miedo. En su interior, la gratitud seguía creciendo. En el refugio, la madre empezó a ayudar en pequeñas tareas, ofreciendo lo que podía. Descubrió que servir a otros también sanaba su propio corazón. Jesús, pensaba ella, siempre enseñó a amar incluso en la escasez. Cada gesto sencillo era una oración silenciosa. Al compartir su tiempo, sentía que su dignidad se restauraba poco a poco. Ya no se veía solo como alguien necesitada, sino como alguien capaz de dar. La fe transformaba su manera de verse a sí misma. En ese servicio humilde, encontraba propósito. Los niños asistían a actividades donde aprendían y jugaban con otros. La madre los veía regresar con historias nuevas y sonrisas sinceras. Daba gracias a Jesús por proteger su inocencia. Sabía que el mundo podía ser duro, pero confiaba en que Dios los acompañaría. Cada día era una oportunidad para enseñarles a confiar. Les hablaba de la noche en que fueron salvados y del amor que los alcanzó. No como un recuerdo triste, sino como un testimonio vivo. La fe se convertía en parte de su identidad familiar. En momentos de soledad, la madre reflexionaba sobre el futuro con serenidad. No tenía todas las respuestas, pero ya no sentía desesperación. Jesús le había mostrado que siempre hay un camino, aunque no sea inmediato. Aprendió a caminar paso a paso, sin exigir certezas absolutas. La fe le daba paciencia para esperar. Comprendía que Dios trabaja en tiempos perfectos. Esa espera ya no era angustia, sino confianza. Su corazón descansaba en esa promesa silenciosa. Al finalizar cada día, la madre elevaba una oración de agradecimiento. No pedía que la vida fuera fácil, sino que su fe no se debilitara. Sentía la presencia de Jesús como una compañía constante. Aquella noche bajo la lluvia había sido un punto de quiebre, pero también de encuentro. Ahora entendía que Dios se manifiesta incluso en los momentos más oscuros. Su familia seguía siendo humilde, pero estaba llena de esperanza. Y mientras la fe siguiera viva, nada estaría realmente perdido. La historia continuaba, guiada por la luz divina. Con el tiempo, la madre comenzó a notar cambios profundos en su manera de enfrentar la vida. Situaciones que antes la habrían hecho caer en la desesperación ahora eran recibidas con calma. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque su fe se había fortalecido. Jesús se había convertido en su referencia constante, en la voz que le recordaba que no estaba sola. Cada dificultad era una oportunidad para confiar un poco más. Ella comprendía que la fe no es ausencia de miedo, sino la decisión de no dejarse gobernar por él. Esa verdad la sostenía día tras día. Algunas noches, cuando el silencio llenaba el refugio, la madre volvía a recordar la lluvia cayendo sin piedad. Pero ya no sentía dolor al hacerlo, sino gratitud. Entendía que aquel momento había sido el inicio de un cambio profundo. Jesús había transformado una noche de abandono en un testimonio de amor. Pensaba en cuántas personas, como ella, aún clamaban en silencio. Su corazón se llenaba de compasión por los que sufrían. Oraba por ellos, aún sin conocerlos. La fe la había hecho más sensible al dolor ajeno. Los niños, cada vez más tranquilos, comenzaban a hacer preguntas sobre Dios y la fe.
La madre respondía con palabras sencillas, hablando desde lo vivido. Les explicaba que Jesús escucha incluso cuando nadie más lo hace. Les contaba cómo la esperanza había llegado cuando menos lo esperaba. No usaba discursos largos, solo verdades nacidas del corazón. Los niños escuchaban con atención, como quien aprende algo importante. La fe se transmitía de forma natural, sin imposiciones. Era un legado que crecía con amor. Un día, la madre se encontró ayudando a otra mujer recién llegada al refugio. Reconoció en su mirada el mismo miedo que ella había sentido. Se sentó a su lado y la escuchó sin juzgar. Compartió su historia con humildad, sin prometer soluciones inmediatas. Solo habló de Jesús y de cómo la había sostenido cuando todo parecía perdido. Aquellas palabras llevaron consuelo a la otra mujer. La madre comprendió que su dolor ahora tenía propósito. La fe la había convertido en un instrumento de esperanza. Esa noche, antes de dormir, la madre reflexionó en silencio. Nunca imaginó que su vida, tan frágil, pudiera tocar a otros. Agradeció a Jesús por haberla levantado no solo por ella, sino también para servir. Sentía que su historia seguía escribiéndose con sentido. No sabía qué le depararía el mañana, pero confiaba en la guía divina. La fe ya no era solo un refugio, sino un camino. Y en ese camino, Jesús caminaba a su lado, paso a paso. La madre comenzó a comprender que su fe no era solo para los momentos de emergencia, sino para la vida diaria. Cada decisión, por pequeña que fuera, la colocaba en manos de Jesús. Aprendió a confiar incluso cuando no veía resultados inmediatos. Esa confianza le daba serenidad para enfrentar la incertidumbre. Recordaba la noche bajo la lluvia como un punto de partida, no como una herida abierta. Jesús había transformado ese recuerdo en una fuente de fortaleza. La fe se convertía en una presencia constante. Y con ella, el miedo perdía terreno. Con el pasar de las semanas, surgieron oportunidades que la madre no había imaginado. Pequeños trabajos, manos dispuestas a ayudar, puertas que se abrían con humildad. Ella reconocía en cada avance la providencia divina. No se trataba de suerte, sino de gracia. Jesús seguía obrando de manera discreta, pero firme. La madre agradecía cada paso, consciente de su fragilidad. Sabía que nada era garantizado, excepto el amor de Dios. Esa certeza la mantenía firme incluso en los días difíciles. Los niños se adaptaban a la nueva rutina con alegría. La madre los veía crecer en seguridad y confianza. Les enseñaba a agradecer antes de dormir y al despertar. Para ellos, la fe se había vuelto parte natural de la vida. No la veían como una obligación, sino como un refugio. Jesús era para ellos un amigo cercano, alguien que cuida. La madre sonreía al ver esa sencillez. Entendía que la fe verdadera se vive con el corazón. Y ese aprendizaje era uno de los mayores regalos recibidos. En momentos de cansancio, la madre buscaba silencio para orar. No siempre encontraba palabras, pero sabía que Jesús entendía su corazón. A veces solo respiraba y se entregaba a la presencia divina. Esa comunión la fortalecía más que cualquier descanso físico. La fe le ofrecía un espacio seguro para ser vulnerable. Allí podía reconocer sus miedos sin vergüenza. Jesús la acogía tal como era. Esa intimidad renovaba sus fuerzas cada día. Al mirar atrás, la madre se sorprendía de su propio crecimiento. Ya no era la misma mujer que temblaba bajo la lluvia, dominada por el miedo. Ahora caminaba con pasos firmes, guiada por la fe. Agradecía a Jesús por cada transformación silenciosa. Sabía que su historia seguía en construcción. El camino aún tenía desafíos, pero también promesas. Mientras mantuviera su confianza en Dios, nada la apartaría de la esperanza. Porque cuando todo parecía perdido, la fe había marcado la diferencia. La vida seguía avanzando, y con ella llegaban nuevas responsabilidades para la madre. Cada día se esforzaba por mantener viva la fe que la había sostenido en los peores momentos. Sabía que el cansancio podía debilitar el espíritu si no se cuidaba el corazón. Por eso buscaba momentos de oración incluso en medio de la rutina. Jesús se había convertido en su guía constante.
No necesitaba señales extraordinarias para creer. La experiencia vivida bajo la lluvia era suficiente testimonio. Su fe se afirmaba en esa memoria sagrada. Algunas personas del refugio comenzaban a ver en ella una fuente de calma. Se acercaban para conversar, para pedir consejo o simplemente para sentirse escuchadas. La madre no se consideraba especial, solo alguien agradecida. Compartía su historia con sencillez, siempre señalando a Jesús como el centro. No hablaba desde la superioridad, sino desde la empatía. Entendía el dolor ajeno porque lo había vivido. La fe la había vuelto más humana, más cercana. Su presencia transmitía paz sin necesidad de palabras. Los niños crecían rodeados de valores que la madre cuidaba con dedicación. Les enseñaba a ayudar, a respetar y a confiar. No quería que olvidaran de dónde venían, pero tampoco que se sintieran definidos por la pobreza. Jesús les había mostrado que la dignidad no depende de lo material. Cada día reforzaba esa verdad con gestos y palabras. Los niños comenzaban a reflejar esa enseñanza en su comportamiento. La fe se hacía visible en su manera de vivir. La madre agradecía por ese fruto silencioso. En una tarde tranquila, la madre se sentó a observar el cielo. Las nubes le recordaron aquella noche de lluvia, pero ahora no había miedo. Sonrió al pensar en cómo Dios había obrado paso a paso. Jesús no había cambiado su vida de un día para otro, sino de forma profunda y duradera. Entendió que los milagros más grandes son los que transforman el corazón. La fe le había dado una nueva identidad. Ya no se veía como una víctima, sino como una mujer sostenida por la gracia. Esa comprensión llenó su alma de paz. Antes de dormir, la madre elevó una oración sencilla. Agradeció por el camino recorrido y por el que aún quedaba por recorrer. Confió su futuro y el de sus hijos a Jesús. Sabía que no todo sería fácil, pero tampoco estaría sola. La fe la había enseñado a caminar con confianza. Aquella noche bajo la lluvia ya no era un recuerdo de dolor, sino de encuentro. Y mientras su corazón siguiera abierto a Dios, siempre habría esperanza. Porque Jesús había llegado cuando todo parecía perdido. Con el paso del tiempo, la historia de aquella noche bajo la lluvia se convirtió en un testimonio silencioso que vivía en el corazón de la madre. No necesitaba contarlo a todos, porque su manera de vivir ya hablaba por sí sola. Cada gesto de amor, cada acto de paciencia, llevaba la marca de la fe que había nacido en la oscuridad. Jesús había transformado su dolor en una fuente de fortaleza. La pobreza no había desaparecido por completo, pero ya no era una condena. La esperanza caminaba con ella todos los días. Su vida era una respuesta viva al amor recibido. La madre comprendió que Dios no había permitido aquella noche para destruirla, sino para revelarse. En la lluvia, en el frío y en el miedo, Jesús se había acercado de la forma más inesperada. Esa certeza la acompañaría siempre. Aprendió que la fe no se basa en tener todo resuelto, sino en confiar incluso sin respuestas. Cada desafío futuro sería enfrentado con esa confianza. La experiencia la había marcado profundamente. Ya no temía volver a caer, porque sabía quién la levantaría. Esa seguridad era su mayor tesoro. Los hijos crecieron escuchando esa historia como una verdad fundacional de su familia. No como un relato de tristeza, sino de salvación. Sabían que Jesús había cuidado de ellos cuando eran más vulnerables. Esa conciencia fortaleció su fe desde pequeños. La madre los guiaba con ternura, recordándoles siempre la importancia de confiar en Dios. La fe se convirtió en el centro de su hogar, aún en la sencillez. Cada día era vivido como un regalo. Y esa gratitud los mantenía unidos. En su corazón, la madre guardaba una promesa silenciosa, nunca olvidar de dónde había sido rescatada. Esa memoria la mantenía humilde y agradecida. Jesús no solo había salvado a su familia del abandono, sino también del olvido. La había visto cuando nadie más lo hizo. Esa verdad la llenaba de reverencia. Sabía que Dios sigue mirando a los que el mundo ignora. Y por eso, ella también eligió mirar con compasión. Al final, la madre entendió que su historia no era única, sino un reflejo del amor de Dios por todos los que sufren.
Jesús sigue caminando bajo la lluvia, acercándose a los corazones quebrantados. Cuando todo parece perdido, Él llega con esperanza. La fe no cambia el pasado, pero transforma el presente y el futuro. Esa noche marcó el inicio de una nueva vida. Una vida guiada por la confianza en Dios. Y mientras exista fe, siempre habrá luz, incluso en la más oscura de las tormentas.